Prepararse para la guerra lleva tiempo. No hay soluciones rápidas, ni atajos, ni respuestas fáciles, y el tiempo es el único bien que siempre escasea. Como dijo Napoleón Bonaparte a uno de sus oficiales, pídeme cualquier cosa menos tiempo. La horda alienígena se acercaba y necesitaban tiempo para formar un ejército que orara por la victoria. Los humanos estaban muy familiarizados con esta brutal ecuación, así que una vez que tomaron la decisión, se arremangaron y se pusieron a trabajar. Uno por uno fueron superando los problemas que enfrentaban, y ahora el triunvirato, o tetrarquía, el cambio de nombre todavía estaba en el limbo, se estaban alineando, aunque de mala gana, para hacer su parte. Problema número 1, necesitarían una armada para derrotar a la horda. En realidad, necesitarían dos armadas, el grupo de trabajo provisional inicial compuesto por cargueros y escuadrones de combate especialmente diseñados, que hasta ahora solo existían en el papel. Sin esos barcos, el resto era discutible. Solución: había varios muelles espaciales repartidos entre los distintos planetas. Ya se había corrido la voz a la flota mercante para que se dirigiera al puerto más cercano y comenzara las modernizaciones, mientras se distribuían los planes para los nuevos cazas, apodados XF-101 Comet, un diseño endoexoatmosférico. Necesitaban los cargueros ahora, por lo que tenían primera prioridad. Cuando esas modificaciones estuvieran completas, darían el espacio del muelle a los cazas. Problema número 2, un ejército moderno necesita algo más que barcos. Armas, equipos de comunicación, transporte, muchos de los cuales aún no existían. El triunvirato fue un ejemplo de libro de texto de una sociedad post-escasez, lo que significa que sus ciudadanos podían tener cualquier cosa que quisieran a pedido, pero los centros de fabricación creaban artículos al por menor, de 1, de 5 y de docenas. El ejército necesitaba miles de armas, y el concepto de producción en masa no existía en ningún lugar dentro del espacio del triunvirato. Solución: se podrían construir fabricantes de producción en masa, pero eso llevaría tiempo que el triunvirato no tenía. Así que, en lugar de eso, el gobierno simplemente tomó el control de todos los fabricantes, por la duración, e impuso un estricto régimen de racionamiento de bienes civiles a la población mientras fabricaban armas y piezas de artillería, al estilo de la industria artesanal. Fue una solución imperfecta, pero fue lo mejor que pudieron hacer en el plazo con el que tenían que trabajar. Problema número 3, un ejército necesita algo más que combatientes. Los astilleros necesitaban equipos de construcción, el ejército necesitaba empleados, cocineros, conductores, especialistas en logística, la marina necesitaba a todos ellos, además de personas capacitadas en tareas a bordo. La lista seguía y los necesitaban de inmediato. Solución: esta era sencilla. Ya estaban reclutando soldados, por lo que hicieron listas detalladas de lo que necesitaban y de los análogos civiles más cercanos que ya existían. Le entregarían un uniforme a un empleado de una compañía naviera y lo pondrían a trabajar haciendo lo que él había estado haciendo todo el tiempo, con algo de capacitación adicional sobre las necesidades militares. La mayoría de los reclutas del personal de apoyo susurraron una ferviente oración de agradecimiento a sus respectivas deidades por no estar siendo llamados a luchar y a trabajar duro en sus nuevos roles. Problema número 4, crear las herramientas que un ejército y una armada necesitaban era bastante simple. Entrenar a las razas pacifistas del triunvirato para usarlas era otra muy distinta. Enseñar a un saurotauro, por ejemplo, cómo desmontar, limpiar y disparar su arma era un juego de niños. Enseñarle a apuntar al enemigo que intentaba matar era otra cuestión. Solución: a diferencia de los oficiales superiores, procedentes de los gremios, en las trincheras se necesitaba un tipo de individuo muy diferente. Alguien con experiencia práctica y de primera mano en convertir a civiles en soldados, una profesión especializada que no había sido necesaria en casi un siglo. Sin embargo, tenían la mejor opción, los recreadores históricos. Los campos de entrenamiento eran un escenario que habían practicado a lo largo de los años, y ahora, lo harían de verdad. El acólito Nasat se estremeció cuando lo dirigieron a él y a los demás reclutas a una gran zona de espera al aire libre. Al igual que el resto de su especie,
Había dado un gran suspiro de alivio cuando los humanos anunciaron que lucharían contra la Horda, solo para ser rápidamente seguido por un terror abyecto cuando supo que las razas del Triunvirato estarían luchando junto a ellos. Se consoló con la idea de que las probabilidades hacían improbable que él mismo fuera una de las pobres almas enviadas a la guerra, y si por algún extraño giro del destino lo seleccionaban, seguidamente harían una excepción con un sacerdote en formación. Pero como rápidamente descubrió con horror, las probabilidades no estaban a su favor y no habría excepciones. Le había suplicado al venerable Sray que intercediera en su nombre, recordándole la conversación que habían tenido sobre la moralidad. Este fue un ejemplo perfecto de por qué debían aferrarse a sus creencias de pacifismo o sufrir la misma corrupción que temían. Solo para que el venerable se volviera contra él, informándole que era su deber servir como le habían ordenado, para salvar al Triunvirato de cualquier daño. Su traición había conmocionado a Nasat hasta la médula y, al principio, asumió que se trataba de otra prueba. Había comenzado su refutación cuando Sray rápidamente lo silenció, recordándole que en su pasado antiguo, siempre hubo algunos miembros de la manada que fueron sacrificados para salvar al conjunto. La voz del venerable tembló de ira cuando condenó al joven acólito por su cobardía, cuando otros individuos más importantes necesitaban mantenerse a salvo. No fue hasta ese mismo momento que Nasat se dio cuenta de que el venerable se refería a sí mismo, que el antiguo sacerdote, alguien que no estaba en peligro de ser reclutado, debido a su edad, estaba dispuesto a sacrificar no solo sus creencias sino también a sus compañeros saurotauros. Si eso significara que viviría. La pura hipocresía del líder espiritual al que una vez había acudido en busca de orientación lo destrozó, y fue un joven atribulado y destrozado el que se presentó para su inducción, unos días después. Había habido pocos intercambios entre los nuevos reclutas. La mayoría estaban demasiado aterrorizados y conmocionados para entablar cualquier conversación que no fuera susurrar oraciones. Como no poseía otras prendas, Nasat se había presentado para trabajar con su túnica de acólito y rápidamente se encontró ofreciendo el poco consuelo que podía a quienes buscaban consuelo. Desafortunadamente, nadie pudo ofrecerle consuelo a cambio. Ahora llevaban etiquetas con sus nombres en cordones alrededor de sus cuellos junto con un número de identificación, escrito tanto en su propio idioma como en una escritura humana de aspecto extraño. Desde allí abordaron transportes que los llevaron a través de las provincias hasta un lugar remoto en el desierto, donde llegaron a un nuevo campamento aún en construcción. Era el acantonamiento más primitivo que había visto jamás. En lugar de las estructuras permanentes que esperaba encontrar, la mayoría de los edificios parecían estar construidos con finas láminas de plástico, en muchos casos, con tela real. Serían una mala protección contra los elementos, y Nasat tomó nota mental de señalar esta deficiencia a la primera oportunidad. El área de espera era un prado acordonado cerca de los edificios, y a poca distancia divisó una extraña colección de muros, zanjas y secciones de cerca que parecían no tener ningún propósito. Todo era extraño. Pero mientras luchaba por entender para qué podía servir, un extraño silencio se apoderó de la multitud. Nasat escaneó el área a su alrededor antes de detectar la causa. Un solo humano se acercó a ellos, vestido con ropa holgada y moteada y con un sombrero de ala ancha, y todo en el terrícola gritaba depredador. 100 pares de ojos observaron al alienígena bípedo mientras se dirigía hacia el frente del recinto, antes de tomar posición en una pequeña plataforma elevada. Cruzó los brazos detrás de la espalda y escaneó la manada con ojos de carnívoro, y Nasat pudo sentir la desesperada necesidad de los demás de salir corriendo, pero una mirada al rostro del humano le dio demasiado miedo para moverse. Desplomarse, ladró el humano, mientras todos los saurotauros en el recinto se estremecían ante el sonido de su voz como si hubieran sido agredidos físicamente. En el suelo debajo de ti, verás 10 líneas amarillas, continuó, ignorando su reacción. Os colocaréis en filas de 10 en cada línea, con los cascos delanteros tocando el borde, hazlo ahora. Nasat y los demás se apresuraron a obedecer, pero por miedo, sus intentos de hacer lo que el humano había ordenado rápidamente se convirtieron en caos. Maldita sea, el humano chilló, no pueden ustedes, malditos extraterrestres, hacer algo bien. Saltó de la plataforma y se abrió paso entre la multitud mientras los reclutas intentaban apartarse de su camino.
Pero los de la retaguardia se acorralaron en las primeras filas, manteniéndolos firmes. El humano agarró a un compañero saurotauro y lo arrastró hasta la línea, bajando su cabeza y señalando. Justo ahí, joder, ¿lo ves? El individuo aterrorizado solo pudo ofrecer un rápido movimiento de cabeza en respuesta, pero eso solo pareció hacer estallar al humano una vez más. Cuando le haga una pregunta, responderá con, sí, sargento de instrucción, ¿lo entiendes? Ese sí, sargento de instrucción. Murmuró el tipo. ¿Qué mierda acabas de decir? El humano gritó, no puedo escucharte. Sí, sargento instructor. Aulló, y Nasat estuvo seguro de que estaba a solo unos momentos de desmayarse del miedo. Sus ojos amarillos estaban locos de terror, moviéndose rápidamente mientras buscaba escapar, pero eso también provocó la ira del humano. Ojos al frente malditamente, chilló. Mirarás al frente y a ningún otro lado, ¿lo entiendes? Sí, sargento instructor, fue la respuesta, pero fue, en el mejor de los casos, esporádica. No puedo escucharte, gritó de nuevo. Sí, sargento de instrucción, la manada huyó en respuesta, mientras el humano los miraba con disgusto. Lamentable, simplemente lamentable. Miró a su primera víctima, buscando fallas, antes de resoplar con disgusto y seguir adelante en la línea. ¿Cuántos dije que eran seguidos? Nasat luchó por recordar lo que el humano acababa de decirles, pero algunos de los demás hablaron primero. 10. ¿Qué mierda te pasa? El humano chilló. Inténtenlo de nuevo, malditos, bastardos inútiles. 10 sargento de instrucción, la manada gimió. Entonces, ¿por qué mierda hay 12 en la primera fila? El humano gritó, no pueden contar, jodidos inútiles. Quiero 10 rangos de 10 ahora mismo. La manada se sumió en el caos una vez más, pero esta vez era un caos con un propósito. Le tomó unos minutos a la manada ordenarse, mientras el humano los maldecía y los empujaba a sus posiciones, pero finalmente, se pusieron en formación como él había ordenado. El sargento instructor acechaba la primera fila como el depredador que sabían que era. Antes de detenerse frente a ellos, lo miró con una amenaza que Nasat nunca había experimentado en su vida, y no quería nada más que desviar su mirada de esos ojos amenazadores, pero se quedó donde le dijeron, mirando al frente, su cuerpo temblando de miedo. Mi nombre es sargento Lin, dijo finalmente el humano, en un tono que se acercaba a lo normal. Y en las próximas semanas llegarán a conocerme mejor de lo que se conocen a sí mismos. Él sonrió, pero no había nada agradable en esa exhibición de incisivos. Nasat estaba convencido de que los estaba evaluando por su valor nutricional. Aprenderán a marchar como soldados, continuó Lin, dispararán como soldados, y si yo les digo que lo hagan, mueran como soldados. La sonrisa depredadora se hizo aún más amplia cuando le dio unas palmaditas a un objeto extraño en la cadera. Y si alguno de ustedes piensa en postularse, piénselo de nuevo. Porque si lo haces, te dispararé. Sacó lo que tenía que ser un arma, un elegante dispositivo negro que era aún más amenazador que él. Si no crees que hablo en serio, te sugiero que lo pruebes. Miró a la manada como si estuviera buscando algo. No hay interesados. Bien, menos papeleo de esa manera. Deslizó el arma nuevamente en su contenedor y señaló la extraña colección de muros y cercas. Eso, niños y niñas, es la carrera de obstáculos, dijo Lin con alegría. Todos los días, realizarás el curso. Si me cabreas, correrás el recorrido, y cada semana los muros se vuelven más altos y las zanjas más anchas. Nasat solo pudo mirar la estructura con horror, ahora que entendía su propósito. ¿Quería que navegaran por eso? El sargento Lin se rió de alegría al ver su reacción. Compañía Bravo, primer batallón, bienvenido al infierno.